¿cierto? Es la unidad que estamos viendo, que es presión, ¿no? Eh, Obviamente pertenece al nivel séptimo básico, y ahí tenemos, ¿cierto?, la unidad en que estamos trabajando, que es fuerza y ciencias de la Tierra. Por lo tanto, nos falta todavía un aspecto que analizar respecto a esta situación, y los objetivos que están ahí son los mismos que ustedes, ¿cierto? El mismo objetivo que tiene la guía, que es explorar y escribir cualitativamente la presión, ¿cierto?, en los sólidos, líquidos y gases. Básicamente, o sea, en el fondo, conocer lo que es el concepto de presión, ¿ya? Bueno, aquí algunas preguntas, ¿no? Que también, si es que usted ha mirado la guía, seguramente ya usted hizo este análisis. ¿Te has preguntado qué es la presión? ¿Por qué los clavos y las agujas terminan en punta, por ejemplo? ¿Por qué un cuchillo afilado corta mejor? ¿Por qué es más fácil caminar en la nieve con unas raquetas especiales que tan solo con las botas? ¿Ya? Entonces son preguntas para que usted, ¿cierto?, empiece a entender un poco de qué variables depende la presión, ¿ya? ¿Cuáles son las variables que influyen en ella? Eh, Siguiendo con esta idea, ¿cierto?, y la misma idea que tiene la guía, uno sabe cuando, si usted quiere cortar un pedacito de pan con un cuchillo malo, ¿cierto?, le cuesta un poco, ¿no? O se ha clavado, ¿cierto?, tratado de clavar un clavo que curiosamente viene sin la punta. Evidentemente es una tarea bastante difícil, ¿ya? Y esto se debe a que cuando esto ocurre, uno tiene que aplicar más fuerza de lo habitual, o sea, yo tengo que aplicar más fuerza de lo habitual, ¿ok? Por lo tanto, a partir de ahí yo podría relacionar que el concepto de fuerza, ¿cierto?, que usted analizó en la guía pasada, tendría alguna relación con el concepto de presión, ¿ya? Ahora, si usted cortó el trozo de pan con un cuchillo afilado y clavaste el clavo, ¿cierto?, que tenía punta, la tarea obviamente fue más fácil, por lo tanto el esfuerzo fue menor. Es decir, la fuerza aplicada de alguna manera cambió, ¿ya? Entonces esto me permite a mí decir que el concepto de presión está relacionado con el concepto de fuerza, y también un factor muy importante, que es el área de contacto, ¿ya? El área de contacto que tengo yo, ¿cierto?, es fundamental la aplicación de la presión. Por ejemplo, las huellas que dejan los zapatos sobre una superficie de la tierra, está claro que todo, bueno, obviamente en el pavimento no, pero si caminamos, dice clarito, a tierra, ¿ya?, dejamos una huella, ¿ya? Y esa huella es diferente en un zapato de hombre, como se aprecia ahí en la diapositiva, y con respecto a lo que deja una mujer. El taco de una mujer deja, obviamente, una profundidad mayor que el zapato del hombre. Y eso me estaría indicando que, de alguna forma, la presión que se ejerce con un área pequeña es mucho más grande que la presión que se ejerce con un área, ¿cierto?, que es mayor. De hecho, la sensación que uno tiene es así, pues, o sea, es muy diferente que te pise una señora con un taco como este a que te pise, ¿cierto?, una persona con un zapato como el otro. Los dolores tienen distintas intensidades, ¿ya? Por lo tanto, podemos concluir nosotros a partir de este análisis, que espero que ustedes lo hayan hecho en su guía, espero, que a menor área, mayor es la presión, ¿ya? O sea, mientras más pequeña sea el área, más grande va a ser la presión, ¿ya? Entonces, por eso los clavos terminan en puntita, porque el clavo tiene que penetrar la madera, ¿no? Entonces, mientras más pequeña sea el área, mayor presión yo puedo ejercer. Y a mayor área, menor presión, ¿ya? Esto significa, evidentemente, que si yo quiero caminar en un lugar donde la superficie es como débil, ¿cierto? Es como débil, ¿ya? Yo tengo que tratar de aumentar mi presión para no hundirme. Me estoy refiriendo, evidentemente, a referirme, evidentemente, ¿cierto?, a caminar en la nieve, por ejemplo. Si usted camina en la nieve usted en sus zapatos habituales, si usted camina, usted se va a hundir, ¿ya? Porque el área de contacto que usted tiene en la nieve es baja, es poca, ¿ya? Sin embargo, si usted, por ejemplo,
utiliza un elemento que le permita aumentar el área, ¿cierto? Aumentar el área de contacto, esa presión disminuye porque su peso se reparte en un área mayor y por lo tanto usted va a ejercer una menor presión sobre la nieve y no se va a hundir. Por lo tanto, en la nieve yo voy a tratar de caminar con áreas mayores, por ejemplo, un esquí, un racket o algo por el estilo. ¿Ya? Entonces, la presión estaría dependiendo del área de contacto y también estaría dependiendo de la fuerza. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían las variables, ¿cierto?, que influyen en la presión? Una de ellas sería la fuerza, ¿ya?, que sería proporcional a la presión, es decir, a mayor fuerza, evidentemente mayor presión, a menor fuerza, evidentemente menor presión, y la otra es el área de contacto, o la superficie, ¿ya? Esa área de contacto, ¿cierto?, va a funcionar en forma inversamente proporcional. ¿Qué significa esto? Que si yo aumento el área, disminuye la presión, ¿ya? Si yo disminuyo el área, ¿cierto?, aumenta la presión. En física, estas ideas que son fenómenos que uno puede observar de la naturaleza, ¿cierto?, estas variables que yo puedo hilar a través de ejemplos que doy, la gracia que tiene esta asignatura es que yo la puedo transformar en un guarismo matemático, es decir, lo que ustedes conocen como una fórmula, ¿ya? O sea, yo puedo unir esto a través de una relación matemática. Este mismo concepto cualitativo que yo estoy dando en este momento, yo lo puedo entregar a través de un elemento cuantitativo, es decir, un elemento que a mí me permita hacer cálculos, ¿cierto? Recuerden que la física es una asignatura en la cual yo entrego valores, es una asignatura que trabaja con muchos números y trabaja con muchas unidades de medición, que no es el caso todavía de ustedes, porque nosotros estamos haciendo como una introducción al tema, pero más adelante en sus cursos superiores, ustedes van a ver que la física va a utilizar mucho de la matemática que ustedes están estudiando. Por lo tanto, aquí, ¿cierto?, aparece que la presión es la fuerza partida por el área, ¿ya? O sea, la presión yo la simbolizo con la letra P, que significa presión, F, que significa fuerza, y A, que va a significar área de contacto. A veces esa área aparece una S de superficie, y eso va a depender evidentemente del texto que estemos trabajando. Esta sería la fórmula, y estas que están acá, estas letritas que aparecen acá, son las unidades de medición de estos conceptos, ¿ya? Recuerden que todo concepto necesita una unidad de medida. El tiempo se mide en segundos, la fuerza se mide en newton, y el área se mide en metros cuadrados, ¿ya? Entonces, por ejemplo acá, cada una de estas son unidades de medición. O sea, el pascal se mide por definición, perdón, la presión en pascales, ¿ya? La fuerza se mide en newton y el área en metros cuadrados, ¿ok? Eso es lo que está ocurriendo ahí. Esto no hay que medirlo con tanto recelo, es simplemente la unidad de medida, ¿no? Y usted la utiliza, digamos, en la vida cotidiana sin entender mucho para qué se ocupan. Por ejemplo, usted dice, ¿cuánto es el largo de esto? Usted dice 7 metros. Ya, usted está utilizando el metro, es la unidad de medición. Dice, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? 7 minutos. Está utilizando los minutos como unidad de medición, ¿ya? Siempre los conceptos en física necesitan una unidad de medida, por eso están estos que están acá. Obviamente, seguramente el Newton y el Pascal a usted le parecen desconocidos, porque nunca lo han usado, pero sin embargo, los metros cuadrados sí, pues. Metros cuadrados usted los conoce porque son parte de la vida cotidiana, porque uno habla de metros cuadrados de un sitio, ¿cierto?, de mi casa, ¿cierto?, de una construcción, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo, es solamente un ejemplo, ¿ok? Yo en la guía no les pedí que ustedes aplicaran la fórmula, por lo tanto es un ejemplo para que evidentemente para aquellos que están más intencionados en la asignatura de física, puedan entender un poquito más cómo se ocupan las fórmulas, ¿ya? Pero es un ejemplo, ¿ok? Yo no he pedido que usted aplique esto en la guía y no se lo voy a pedir tampoco, ¿ya? Acá se trata de sacar la presión que ejerce esto, ¿ya? Que es un bloque, que tiene medio metro de ancho y 1 metro de largo, ¿ya? Entonces, ahí está, y me están diciendo que la fuerza que está ejerciendo este bloque son 10.000 newton, ¿ya? Entonces lo que hacemos primero es calcular esa área que está allí, multiplicando el largo por el ancho, 0,5 por 1, evidentemente eso me da 0,5 metros por metro más metros cuadrados, y aplicamos la formulita que vimos recién, donde F es
1000, el área es 0,5, y esa división me da 20.000, ¿ya? Entonces, esta presión que estaría ejerciendo esto es 20.000 pascales, o sea, significa que está ejerciendo una presión de 20.000 newton por cada metro cuadrado. Desde el punto de vista operatorio, matemático, es bastante simple el ejercicio, es una multiplicación y una división. O sea, no es tan extraño lo que usted hace habitualmente. Ya, lo único que obviamente puede resultar extraño es que lo estamos aplicando al cálculo, ¿cierto?, de un fenómeno físico que es la presión. ¿Ya? De esa manera se podría aplicar la fórmula que ustedes vieron recién. ¿Ya? Entonces, la presión depende de la fuerza y el área. ¿Ok? Si yo quiero saber la presión, debo conocer la fuerza y el área. Por ejemplo, creo que a ustedes les ubiqué, ¿cierto?, una pregunta ahí que decía, ¿cómo yo puedo calcular la presión que yo ejerzo sobre el suelo? ¿Ya? Ahí usted tiene que, evidentemente, conocer cuál es su peso, que usted lo puede averiguar, pues fácil, ¿no? Y calcular el área de contacto con el suelo, que en el fondo es el área de sus zapatos. Conociendo esos dos datos, usted puede saber, evidentemente, la presión que ejerce sobre el suelo. ¿Ya? Esto yo se los pregunto en la guía, ¿ya? Que es el experimento de Evangelista Torricelli. Sin embargo, yo les pedía que usted lo investigara. Yo se lo voy a mencionar acá porque usted lo tiene que investigar. Investigue el experimento Torricelli. ¿Sí? Torricelli hizo un experimento bastante sencillo, ¿no? En el sentido de que tomó un tubo de mercurio de un tubo de vidrio de 1 metro de largo y lo llenó con mercurio, ya como se aprecia, ¿cierto?, ahí en la diapositiva, y lo dio vuelta, ¿cierto?, sobre una vasija que también tenía mercurio, que es la que tenemos acá o acá arriba, si usted quiere. Ambos tenían mercurio. ¿Ya? ¿Qué observó Torricelli? Observó, ¿cierto?, que el mercurio se mantenía constante a una altura. Siempre se mantenía a esa altura. Está ahí. ¿Ya? Esto es mercurio, Hg. ¿Ya? Y que eso se mantenía constante a 76 centímetros de altura, o 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y también se dio cuenta de cuando la presión atmosférica, la presión que está ejerciendo la atmósfera sobre nosotros, aumentaba, ¿cierto?, este nivel de mercurio subía, ¿ya? Y que este nivel de mercurio bajaba cuando la presión atmosférica, ¿cierto?, disminuía. Por lo tanto, esta columna de mercurio, ¿qué me podía indicar a mí? Me podía indicar, ¿cierto?, la presión atmosférica. Por lo tanto, Torricelli, ¿qué es lo que hizo en el fondo? Este experimento, ¿qué es lo que hizo? Fue construir el primer barómetro. Barómetro es un instrumento para medir la presión atmosférica. Y este barómetro se llama barómetro de mercurio, evidentemente porque utiliza mercurio. ¿Ya? Otra de las gracias que tiene Torricelli fue determinar otras unidades para medir la presión, por ejemplo, los milímetros de mercurio, ¿cierto?, que están ahí, que usted los ocupa sin saberlo. Cuando usted le toma la presión arterial, a usted le ponen una maquinita, ¿cierto?, para medir la presión arterial, y le dicen, dependiendo, ¿cierto?, de lo que esté hablando la persona que le tomó la presión, tienes 12,8 o 120,80. Están hablando de milímetros de mercurio. Si le dicen 120,80, están diciendo que tienen 120 milímetros de mercurio, ¿ya?, con respecto a 80 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Ok? Ese es el experimento que yo le había pedido, ¿cierto?, utilizar. Esta es la segunda parte de la guía, que es la presión hidrostática, que es la presión, porque habíamos dicho que íbamos a hablar de los sólidos, líquidos y gases, ¿ya? La presión hidrostática es la que se refiere, ¿cierto?, a la presión que ejerce evidentemente en los líquidos, ¿ya? Entonces también estas preguntas estaban en la guía respecto a qué es la presión en un líquido, ¿cierto? Y si usted sale en una piscina, ¿cómo será la presión en la superficie, en el fondo, ¿cierto? De la piscina será igual que en la parte superficial, ¿ya? ¿Cómo serán las paredes del recipiente? ¿Okay? Esto se llama hidrostática en general, porque la palabra hidro significa agua, ¿cierto? Estático, reposo, o sea, la presión en agua en reposo. ¿Qué significa eso que está ahí? Pero esto usted lo puede ampliar a cualquier líquido, ¿no? Alcohol, ¿cierto? A cualquier otro líquido, ¿cierto? Glicerina, qué sé yo, cualquier líquido usted puede aplicar este concepto de presión hidrostática. Ya tuvimos la presión en los sólidos, ¿cierto? ¿Qué pasa con la presión en los líquidos? ¿Ok? Entonces yo les pedí que usted hiciera este experimento. No creo que lo hayan hecho, pero este experimento se dio y lo voy a explicar rápidamente para que usted sepa lo que tiene que hacer. ¿Ya? Es una botella, ¿se da cuenta? ¿Ok? Es un experimento típico, ¿ya? Y en la botella tenemos, ¿cierto?, 4 orificios ahí,
hacemos 4 orificios, ¿ok? Entonces, bueno, ahí yo les pido 3 perforaciones, pues, el dibujo parecen 4, en realidad son 3, ¿ya? Que estén alineadas, ¿cierto? En la misma línea, ¿ya? No una por acá y la otra por allá, pues, en la misma línea, ¿ya? Que sean del mismo diámetro, o sea, que el hoyito usted lo haga con el mismo clavo, ¿no? No con uno más grande y otro más chico, ¿ya? Y procura que estén a la misma distancia. Y ahí se habla, ¿cierto?, de centímetro y medio, puede ser un poquito más, dependiendo de la botella que usted tenga, ¿ya? Un poquito menos. Entonces, después, yo le pido que usted llene, ¿cierto?, ese recipiente con agua, usted lo llene, ¿cierto?, ¿ok? Y que obviamente tenga una vasija ahí, porque va a empezar a caer el agua. Entonces ahí la idea es que usted observe cómo es el flujo de salida del agua, ¿ya? Y va a notar algo que está, algo así como lo que está observándose en la diapositiva, ¿no? Entonces, la idea es que usted interprete esto, dé alguna explicación, por qué está ocurriendo esto con los chorros de agua, ¿cierto? Y que trate de interpretarlo, ¿ah? Trate de darle una interpretación desde el punto de vista científico, ¿ok? En el sentido de que usted diga, el primer chorro, ¿cierto?, por lo que estoy viendo acá, ¿cierto?, llega más cerca del recipiente, ¿ya? O si usted quiere el chorro que está más cerca del gollete o más arriba, entonces tiene que decir, bueno, esto ocurre porque creo que está pasando esto, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? O sea, la observación tiene que ir de la mano de una explicación de lo que usted tiene que hacer, ¿ya? Bueno, esa experiencia está en la guía, para que usted la haga, esa experiencia es bastante simple, los materiales son simples, ¿ya? Porque en algunas guías pasadas donde yo les pedí algunas cositas, me decían, no tenía los materiales, es difícil no tener un autito de juguete en la casa, para hacerlo chocar o un poquito de plasticina. Entonces, realmente las explicaciones que ustedes me dan respecto a por qué no hidieron esa actividad, no tienen mucho asidero, porque esto está, cosa de hacerlo, ¿ya? Bueno, esto se reduce en la presión hidrostática. La presión hidrostática, el concepto de presión hidrostática, es un poco complejo su análisis, ¿ya? Entonces yo voy a mostrar la diapositiva que viene a continuación, ¿ya? Tiene que ver con tratar de buscar, ¿cierto?, una variable, o cuáles son las variables que influyen en la presión hidrostática, que son las variables que yo pretendía que usted viera en el experimento, ¿ya? Vamos a analizar esto y vamos a explicar esto en sentido más cualitativo que cuantitativo, ¿ya? Esto que está acá arriba, ¿cierto?, usted lo sabe, porque si usted se sumergió en una piscina o en el mar, ¿cierto?, es muy entretenido para todos, ¿no? Pero también puede ser una experiencia dolorosa e incómoda, porque usted mientras más abajo, ¿cierto?, más abajo se ubique, la cantidad de agua que está encima suyo es mayor, ¿ya? Por lo tanto, a medida que aumenta la profundidad, ¿ya?, la presión va aumentando. ¿Ya? Eso lo sabemos nosotros. Todos sabemos que mientras yo más abajo me ubico, ¿cierto?, en una superficie de agua, ¿cierto?, en el mar, cada vez más abajo, la presión que está sobre mí va aumentando. Y llega un momento que obviamente esa presión ya no la puedo soportar. Y eso pasa con muchas personas que se dedican a bucear. Entonces, a medida que aumenta la profundidad, evidentemente la presión va a aumentar. ¿Ya? Es entonces el primer factor. La presión en el fondo de los recipientes, o la presión en los líquidos, ¿cierto?, va a depender, ¿cierto?, de la profundidad, que también podríamos llamar la altura de agua, ¿ya?, de la altura de agua que estoy soportando, ¿ya? ¿De acuerdo? Esa profundidad se menciona con la letra H, ¿ya? Entonces, esta H para nosotros va a significar la profundidad o la altura, ¿ya?, que se mide en metros, centímetros, qué sé yo. Entonces, mientras más profundo, más presión, ¿de acuerdo? Y acá yo le agrego algunas otras cosas más, que es un análisis un poco más complejo, ¿no? Que es un análisis un poco más algebraico, que tiene que ver con la fórmula que vimos recién, que es fuerza partiporaria, y esta P sub 0 que está acá es la presión atmosférica, que es una presión que todos soportamos todos los días, ¿ya? Por eso dice P0, porque es una presión que yo estoy soportando, usted la está soportando en este momento, yo también, ¿ya? Por lo tanto, uno, ¿cierto?, en cualquier cálculo la puede considerar, la suma, o simplemente dicen, no, yo la presión atmosférica no la voy a considerar, yo asumo que la presión atmosférica es igual para todos, por lo tanto este factor que está acá no lo considero. Entonces, si yo empiezo a analizar esto, la fórmula, la fuerza es el peso, ¿ya?,
y empiezo a jugar con esto, llego a esto que está acá. ¿Ya? Insisto, este es un juego algebraico. ¿Ah? ¿Okay? Es un análisis algebraico que uno espera que un alumno, ¿cierto?, a largo plazo, ¿cierto?, cuando usted vaya creciendo en su desarrollo intelectual y vaya creciendo, ¿cierto?, en sus estudios superiores, por allá por segundo medio a lo mejor, tercero, usted puede hacer este análisis, ¿ya? Esta relación que está acá. Pero uno tiene una formulita, ¿no?, que está acá. Lo importante en física es que cuando uno obtiene una fórmula, saber qué significa esa fórmula. Eso es importante, ¿no? ¿Qué es lo que significa eso que está ahí? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? La presión hidrostática, que hemos dicho que es la presión en el interior de los líquidos, ¿cierto?, va a depender de la densidad del líquido, que es esta letra que está acá, que no sé si ustedes la conocen, que se llama ρ. ρ, ¿ya? Y su profundidad, ¿ya? Que en este caso, ¿cierto?, es H. ¿Te fijas? Entonces, la presión en el fondo de los líquidos va a depender de la densidad del líquido, que es una cantidad constante. Todos los líquidos tienen una densidad que es constante. La densidad del agua, por ejemplo, es 1 en gramos por centímetro cúbico, o 1000, por ejemplo, pero esa densidad siempre es igual. No importa si tú tienes una gota de agua o tienes un barril con agua, la densidad es la misma. ¿Ya? La altura, ¿cierto?, que yo puedo medir con una regla, y esa letrita que está ahí se llama gravedad, ¿ya? Aceleración de gravedad, que también es constante, porque nosotros vivimos en la Tierra, que tiene una gravedad que es constante, que va de 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Te fijas? Entonces, la presión hidrostática va a depender de estas tres variables que están acá, ¿ya? Densidad del líquido, aceleración de gravedad de la Tierra y la altura. Pero si tú te das cuenta, la única variable que nosotros podemos manipular es la altura, ¿ya? Porque la gravedad yo no la puedo manipular porque eso me lo da la Tierra, ¿ya? Y la densidad es un factor, ¿cierto?, que es constante, por lo tanto, está tabulado, yo busco la densidad del alcohol, del aceite, y está lista, yo la tomo y no tengo que hacer nada extraño, está, ¿ya? Entonces, la presión hidrostática, por lo tanto, va a depender del tipo de líquido que usemos y de la altura del líquido que estemos considerando, ¿ya? De esas dos variables, nada más que eso. Entonces, ahí hay unos cálculos, ¿cierto?, que en algún momento usted, ¿cierto?, va a utilizar. Eso no. Lo importante es lo de acá, ¿cierto? Los fluidos también ejercen una presión mayor al aumentar la profundidad debido al peso del líquido que hay arriba. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que la presión en los líquidos va a depender, ¿cierto?, de la altura o la profundidad, ¿ya? ¿Fija? Porque la densidad la podemos conocer, no hay ningún problema. Y acá, por ejemplo, hay una cuestión muy sintomática. Yo tengo, fíjense, 4 recipientes diferentes, ¿ya? Todo distinto, ¿ya? Todos tienen un diámetro diferente, una forma distinta, ¿ya? Entonces, tengo en cada uno de ellos el mismo tipo de líquido. ¿Se fijan? Puede ser agua. Están a la misma altura, ¿ya? Entonces me preguntan a mí, ¿cómo es la presión? ¿En qué punto la presión hidrostática es menor? Evidentemente, en los puntos que están señalados ahí, ¿no? A, B, C, D, ahí nosotros es menor que la que tenemos, perdón, la presión es menor acá en la parte de arriba, porque la profundidad es menor, ¿cierto? Acá, y a medida que yo voy bajando, ¿cierto?, la presión aumenta, ¿ya? Ya, pero eso no es lo más sintomático de esto. Lo sintomático de esto es que usted entienda de que la presión depende de la altura, y por lo tanto no depende del tipo de recipiente. Entonces, yo puedo establecer que en cada uno de esos puntos que están ahí, la presión es la misma, porque la altura es la misma. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. La presión hidrostática es igual porque la altura es igual. No depende de la forma del recipiente. Da lo mismo tener un capilar o tener, ¿cierto?, un tonel de agua. Si yo tengo la misma altura, la presión en el fondo, ¿cierto? La presión en el fondo es la misma. La presión acá es igual, acá es igual, acá es igual, y acá el último es igual. Entonces, la presión es la misma, ¿se fijan? Porque la altura son iguales. Y eso tiene que ver mucho con una tarea que yo les pedí que investigaran, que son los vasos comunicantes, ¿ya?
Este es un conjunto de recipientes comunicados, ¿se fijan? Están comunicados, que llegan a la misma altura, ¿ya? Entonces yo puedo decir que la presión que se está ejerciendo aquí en el fondo de cada recipiente es la misma, ¿ya? Gracias, ¿cierto?, a la presión hidrostática. La presión es la misma, la presión es la misma, la presión es la misma, ¿ya? Y lo importante en esto es que todos alcanzan la misma altura, y como están comunicados, ¿cierto?, ¿ya? Y todos alcanzan la misma altura, yo esto puedo hacer, construir algunos objetos que me permitan trabajar con ellos. Por ejemplo, yo puedo utilizar esto para mis niveles, por ejemplo. No sé si se han fijado los maestros que cuando utilizan niveles tienen algo parecido a esto, ¿ya? Porque estos son vasos comunicantes, deberían estar a la misma altura, entonces yo lo utilizo para nivelar, por ejemplo, ¿ya? Lo, Esto se aplica, por ejemplo, en las redes de alcantarillado, por ejemplo, en las redes de agua potable, para que la presión que llega a tu casa es la misma que llega al vecino, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se llama vasos comunicantes.